En este video y en los siguientes vamos a abordar el tema de propiedades de los sistemas discretos. Recordando que un sistema se puede ver como una transformación que se le aplica a una o varias señales de entrada para producir una o varias señales de salida. Esta transformación puede presentar algunas propiedades. En estos videos vamos a revisar las propiedades de memoria, invertibilidad, causalidad, estabilidad, invarianza en el tiempo y linealidad. Comencemos con la propiedad de memoria. Se dice que un sistema no tiene memoria, es decir, es sin memoria, si su salida para cualquier instante de tiempo depende solo de la entrada en ese mismo instante. Veamos un ejemplo. Tenemos este sistema que toma la entrada X para producir la salida Y, donde la salida Y está definida como x de n menos 1. Si nosotros revisamos la salida Y en cualquier instante, digamos por ejemplo la salida Y en este instante menos 1, vemos que el valor de la salida Y en el instante menos 1 depende de la entrada en ese instante. Y nada más. Es decir, no depende el valor de la salida Y en el instante menos 1, no depende de entradas en otros instantes, ni anteriores ni posteriores al instante en el que estamos fijándonos. A esto se le llama que el sistema es sin memoria, cuando la salida para cualquier instante, por ejemplo para este, depende solo del valor de la entrada en ese mismo instante y no depende de los valores de la entrada en instantes anteriores o en instantes posteriores a ese que estoy viendo. Esto lo podemos corroborar con cualquier instante en el que yo revise la salida Y. Por ejemplo, para el instante Y4, la salida Y igualmente va a depender de x de n para ese mismo instante 4 y nada más. En contraste, un sistema va a ser con memoria si su salida depende de valores de la entrada en ese mismo instante y también en otros instantes. Vamos a ver algunos ejemplos de sistemas con memoria o sin memoria. Veamos estos y determinemos si son o no son con memoria. Bien, en este caso, Y de n tiene esta definición. Y de n es la salida, recordemos, y x de n es la entrada. Y la definición de Y de n es que es igual a 2x de n menos x cuadrada a la n todo al cuadrado. Si nos fijamos, independientemente de estas operaciones aritméticas que estamos teniendo en x, lo que nos importa ver cuando estamos hablando de la propiedad de memoria es si para cualquier instante n en la salida, esta depende de la entrada en esos mismos instantes n o en distintos instantes n. En este caso queda claro por la expresión que para cualquier instante n de la salida, esta depende solo de la entrada en ese mismo instante. A la entrada se le están haciendo distintas operaciones, pero se está trabajando sobre el valor de la entrada del mismo instante en el que quiero obtener la salida. De manera que este sistema sería sin memoria. Veamos este otro. La salida Y de n está definida como una sumatoria de las entradas x
desde k igual a menos infinito hasta ese mismo instante n. Aquí entonces, para cualquier instante n en donde queramos calcular la salida, este valor de salida dependerá de la entrada en ese instante n y en todos los instantes previos a n. De manera que entonces este sistema sería con memoria, porque la salida para cualquier instante n depende de la entrada en ese instante, pero también de la entrada en otros instantes, en este caso en instantes pasados. Entonces este sistema es con memoria. Analicemos ahora este siguiente sistema en donde la salida y está definida como esto. Es un sistema de identidad. Aquí claramente, para cualquier salida y en cualquier instante n, esta salida depende de la entrada solo en ese mismo instante. Por lo tanto, es un sistema sin memoria.